Bueno, sí, por favor, Eloísa, vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla. Bueno, aquí está. ¿Ya la ve? Sí. Sí, muy bien. Ok. Recordemos que estamos en esta segunda sesión que es la historia de la salvación. Ya hemos dicho que la historia de la salvación es nuestra propia historia. Por eso, conforme vayamos avanzando en el taller, vamos a irnos viendo reflejados en cada uno de los personajes que intervienen en el proyecto de Dios. A veces vamos a decir que nos parecemos a Abraham o que nos parecemos a Moisés o que nos parecemos a ciertos personajes que vamos a ir viendo en este plan de Dios. ¿Por qué nos vamos a ir reflejando en los personajes? Por favor, puedes poner silencio. Ya no se escuchó, Nati. Sí. Ahí va, ahí A va. ver ahí, Ya. ¿ya? Sí. Entonces, ¿por qué nos vamos a ir reflejando en los personajes? Les decía, porque somos el pueblo de Dios. Entonces, la historia de la salvación es un llamado. ¿Un llamado a qué? Un llamado a que te dejes tocar, a que me deje tocar. Pero dejarme tocar ¿por quién? ¿Y para qué dejarme tocar? Dejarme tocar por Dios. ¿Para qué? Para ser transformado, porque tiene que haber un antes y un después de mi encuentro con el Señor. Entonces, para comprender la historia de la salvación, que es nuestra propia historia, hay una condición. ¿Qué condición es esa? La historia de la salvación hay que vivirla intensamente. Por eso se llama este taller Historia de la Salvación, porque es nuestra propia historia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya con esto que hemos entrado, recuerden que la historia de la salvación es nuestra propia historia porque pertenecemos o estamos dentro del corazón del Señor en el plan salvífico de Dios. Tú y yo estamos en su corazón. Antes de la creación del mundo ya estábamos en su corazón, ya estábamos en su pensamiento. Con eso en mente vamos a iniciar la segunda sesión de este taller Historia de la Salvación. Y vamos a empezar con la oración para ponernos en manos del Señor. Señor, concédeme la gracia de acercarme a tu palabra con fe y reverencia para encontrarme contigo y poder entablar un diálogo de amor y de amistad. Que tu palabra sea luz en mi camino, fuerza para mi voluntad y aliento para mi corazón. Amén. Entonces, muchachos, de la mano de María, vamos a tomarnos de la mano de nuestra Madre Santísima y vamos a Jesús Eucaristía. ¿Listos? Ya se está grabando. Lo primero que vamos a ver es que se ven, les voy a suplicar que saquemos nuestra palabra de Dios, nuestra Biblia, en Lucas 11:28, por favor. Lucas 11:28. ¿Alguien que nos ayude? Aquí lo tengo. Por favor. Pero Jesús dijo, más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. ¿Cuáles dos verbos, Telma, vienen en esa cita bíblica? ¿Cuáles dos verbos vienen en esa cita bíblica? Escuchar y dichosos.
No, el otro No. verbo es escuchar y Práctica. 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 practicarla, poner en práctica. Entonces, para escuchar la palabra, no basta solo escuchar la palabra, hay que ponerla en práctica. ¿Para qué? Para ser dichosos. Aquí en mi Biblia dice bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurado? Significa dichoso, significa feliz, significa bendito. Vamos a ver Lucas 1, por favor, Lucas 1, del 46 al 48. ¿Lo tengo, Nati? Por favor, María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en mí, se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamará feliz. Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Todas las generaciones la llamarán feliz. En otras Biblias dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Por qué Mamita María dice que todas las generaciones la van a llamar bienaventurada? Porque Mamita María reconoce que la van a llamar feliz, no por ella misma, sino debido a las grandes cosas que Dios ha hecho en ella. Las grandes cosas que Dios ha hecho en ella. Entonces, a partir de hoy, tú y yo también podemos ser llamados dichosos o bienaventurados cuando reflejemos las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Fíjate todo lo que todos los días, desde amanecer, desde todos los días tengo que agradecerle. ¿Ok? Tengo que agradecerle. Los judíos me llaman mucho la atención porque lo primero que hacen en la mañana es melá, significa agradecimiento, significa gracias Señor porque me regresaste el alma. Después de dormir todos los días, lo primero que hacen el judío es agradecerle que le regresa el alma. Y se puede dar cuenta de la luz, se puede dar cuenta de la creación. Entonces, para que podamos ser bienaventurados, para que podamos ser dichosos, lo que tenemos que hacer es escuchar la palabra de Dios y practicarla. No va a contar si solamente la escuchamos. La palabra de Dios va a ser eficaz solamente cuando se grabe en nuestro corazón y la pongamos en práctica. ¿Recuerdan que dijimos que la Biblia, la sesión pasada dijimos que era la Biblia y dijimos que la Biblia era un libro? Y como tiene 73 libros, entonces que la palabra biblión, que significa libro, viene de biblos, que significa biblioteca. Pero vimos que más que un libro, es una biblioteca. ¿Por qué? Porque tiene 73 libros. Este libro que tenemos en nuestras manos tiene 73 libros, pero más que una biblioteca, es una persona. Y esa persona, su nombre es Jesús. Entonces la Biblia son el testimonio vivo del amor de Dios. ¿Y por qué decimos que Jesús es lo que es la Biblia? Más que un libro, tenemos nosotros la religión de la persona. Les voy a suplicar que busquemos Hechos 4:12. Hechos 4:12, por favor.
Aquí la tengo, Nati. Por favor. Dice, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, no hay en ningún lado y bajo ninguna circunstancia otro nombre por el cual nosotros somos salvados. ¿Por quién hemos sido salvados? Por Por Jesús. Jesús. Por eso, no hay salvación en ningún otro, solamente en Jesús. Por eso la Biblia es una persona y la persona es Jesús. Ahora busquemos Filipenses 2:9. Está en el Nuevo Testamento. Filipenses 2:9. Ya la tengo, Nati. Adelante, por favor. Pido que el amor crezca en ustedes junto con el conocimiento y la lucidez. Palabra de Dios. Creo que es otro. Filipenses 2:9. Ay, perdón, es uno, sí, perdón. Sí, perdón. No, no te preocupes, mi vida. Ya Filipenses tengo. 2:9. Ya. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden que la vez pasada dijimos qué significaba Jesús. Salvador. Salvador o salvación. Entonces, en Hechos 4:12 nos dice que la salvación no viene por nadie más que por Jesús. Jesús es el nombre que está sobre todo nombre, porque Jesús significa salvación. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros no tenemos una religión de libro. La semana pasada veíamos cómo el Señor nos escribe en nuestro corazón la palabra de Dios y no en letra muerta. Ya lo vimos la semana pasada. ¿Ok? Por eso vamos a ir viendo cómo la Biblia, la Santa Biblia, se venera. ¿Qué significa veneración? ¿Qué significa veneración? Veneración es diferente a adoración. Veneración significa respeto supremo, o sea, respeto lo más alto, respeto profundo. El sumo respeto que vamos a tener es respetar en sumo grado a alguien por su santidad. Entonces las sagradas escrituras se veneran, es un profundo respeto. Y adoración, solamente le rendimos a Dios el más alto honor y respeto. Implica reverencia, implica amor, implica sumisión. A Dios solamente se adora. La Sagrada Escritura se venera. Estoy recordando un poquito de lo que vimos la vez pasada. Entonces, por eso voy rápido, ya no es tan detallado. La Biblia, dijimos que la Biblia solamente, la Biblia es una. ¿Por qué nos dicen que la Sagrada Escritura solamente es una? Porque ya dijimos que aunque está compuesta por muchos libros, todos esos libros, los 73 libros, ¿saben una cosa? Solo nos hablan de un único verbo. Solo nos habla, es solamente una palabra. Y la palabra que contiene la Biblia se llama Jesús. Y Jesús es el que nos la da a conocer en plenitud. Entonces, la Biblia no es mucha, la Biblia solamente es una. Por ejemplo, me estoy recordando de otra cosa. ¿Ustedes saben cuáles son las 4 características de la iglesia? Santa, católica, apostólica y romana. La iglesia es Santa, católica. una. Santa. Una. La iglesia es una. Porque en Mateo 16:18, Jesús
instituyó a la iglesia, no a las iglesias, sino una sola iglesia. Lo mismo sucede con la Santa Biblia. No podemos decir que son 73 Biblias, es una sola Biblia, ¿ok? Pero también, ¿qué es lo que contiene la Biblia? La Biblia contiene la narración del proyecto de salvación de Dios. ¿Ok? Y ese proyecto de salvación de Dios se basa en el amor de Dios por la humanidad. El sacrificio expiatorio de Jesucristo. ¿Por qué Jesús hizo ese sacrificio? Lo hizo por nuestros pecados. ¿Ok? Y por la necesidad que tenemos nosotros de responder a ese proyecto de salvación. Voy a hacer hincapié más adelante, pero dijimos que ¿cuál es la llave? La llave del ser humano para responder al proyecto de salvación. La única llave que tenemos para responderle a Dios es la P. la fe. ¿Ok? Es la fe. Y tenemos también, entonces, que la Sagrada Escritura, fíjense muy bien, es la única palabra de Dios. La Biblia es la única revelación divinamente inspirada por Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Casi siempre que vamos a estar leyendo, vamos a estar viendo pasajes donde dice, fíjense bien lo que va a decir, vamos a encontrar mucho ahí. Y así dice el Señor, y así dice el Señor, porque es la palabra de Dios. Entonces, como la Biblia es inspirada, ya dijimos la vez pasada, para las personas nuevas, inspirada significa literalmente respirada por Dios. También significa aliento de Dios. Y como la Biblia contiene la verdad de Dios, entonces está libre de errores. Por lo tanto, la Biblia es inspirada y es inerrante. Porque la inerrancia o inerrante significa que no tiene errores. Y la Biblia, que es la única palabra de Dios, contiene un solo mensaje. ¿Qué mensaje es? La salvación. La salvación. Pero hay una situación muy importante. No sé si logren ver la última frase. ¿Qué dice? Se aprende la Biblia usando la Biblia. ¿Alguien sabe nadar? Sí. Sí, yo tampoco, pero ¿alguien sabe nadar? Dijo Eloísa que sí. Sí, ¿Cómo yo sí. aprendiste a nadar? Practicando. Practicando. ¿Alguien sabe leer? Sí. ¿Cómo aprendimos a leer? Practicando. Por eso Lucas 11:28, empezamos hoy, escuchar y practicar. Lucas 11:28 dice, bienaventurado no solo el que escucha, sino el que practica la palabra de Dios. Entonces, para poder tener ese encuentro con ese Dios único, lo que necesito es manejar la palabra de Dios. Ya no puede estar en nuestra casa, en un estante, empolvándose. Tiene que estar en un lugar donde se entronice, en un lugar importante. Así como la Sagrada Familia es nuestro modelo de familia que tenemos que tener en casa. La Sagrada Biblia es donde tenemos que tener en un lugar importante porque es donde Dios nos está hablando. ¿Cómo voy a saber cuál es el plan de salvación de Dios si no leo la Biblia? No es posible que solamente con estas reuniones. Yo le llamo a estas reuniones, yo no les llamo clase.
¿Cómo les llamo entonces a estas reuniones de los martes? Ayer. Taller. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Saben cómo les llamo? Yo les llamo testimonios, porque es un testimonio no de mí, sino de lo que cada vez que tenemos este taller, es la palabra de Dios, es el testimonio del amor de Dios que te está hablando. Yo quiero pedirte, por eso le decía yo a Telmita ahorita, ¿cuál es el primer verbo? Escucha, escucha. A ver, vamos a ver Números, a ver si me acuerdo, Números 24, a ver si me acuerdo. Números, el libro de Números 24. Fíjense que lo tengo movido aquí. El número 24 es la bendición de Balaam. Sí. Es que estoy buscando, ¿sabes cuál estoy buscando? El Shema. Ah, es el Deuteronomio 6. 26. No, Números 26. Ah. Ay, no, ahorita lo busco. Alguien que me ayude es el Shema. Escucha, Israel. Es el primer es mandamiento. Deuteronomio 6. Es que también está en Números. Vamos a ver Deuteronomio 6, por favor. Gracias, Maggie. Es Deuteronomio 6, 4 y 5. Deuteronomio 6, 4 y 5. Ya. ¿Sí? Sí. Alguien de los nuevos, por favor, de las nuevas, que nos ayude a leer Deuteronomio 6, 4 y 5. ¿Alguien lo tiene ya? Ya. Sí. Luzma, ¿lo quiere leer, Luzma? Sí. Escucha, Israel. Yahvé nuestro Dios es Yahvé único. Y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué es importante? Escucha. ¿Por qué es importante? ¿Cómo obtenemos la fe? ¿Cómo nos viene la fe? Vamos a ver Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Está en el Nuevo Testamento. Romanos 10, 17. Por eso dice, escucha, Israel, Por el oír. Yahvé es tu Dios único. Por lo tanto, la fe nace de una predicación y la predicación se arraiga en la palabra de Cristo. Palabra de Dios. ¿Y cómo nace de una predicación? Escuchando la predicación. ¿Cómo nace nuestra fe? Escuchando la predicación ¿de qué? De la palabra de Dios. Él mismo nos va a instruir. Dios mismo te va a instruir en todo lo que nos quiere decir el Señor. Vamos a leer Salmo 32, entre paréntesis 31, 8. Salmo 32, 8. Salmo 32, 8. ¿Alguien lo tiene? Yo te instruiré, te mostraré el camino a seguir y me ocuparé de ti constantemente. Yo te mostraré el camino. ¿Quién te va a instruir? Jesús. Dios mismo nos va a instruir. Y luego nos dice que lo pongamos en práctica,
que aprender a manejar la Biblia, hay que aprender a moverla. Filipenses 4:9, por favor. Filipenses 4:9. Lo tengo. Por favor, Carmelita. Con él mandó a Onésimo, hermano. No es, mi amor. Filipenses. Perdón, sí. Yo lo tengo. Sí, ya. Filipenses 4:9. Practiquen asimismo lo que han aprendido y recibido, lo que han oído y visto en mí. Y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra. Entonces, fíjense lo maravilloso de esto. Dios mismo te va instruyendo. Él es nuestro instructor. Él es nuestra guía. Él es nuestro conductor. Él no te va a dejar solo. Solamente hay que pedirle algo. ¿Qué es lo que le vamos a pedir? Pues le vamos a pedir que nos muestre su camino, que estamos dispuestos a seguirlo, ¿ok? Fíjense bien lo que va a pasar en el trayecto de este taller. ¿Cuál es el tema que recorre toda la Biblia? En esta Biblia hay un tema que lo recorre todo. Todo. Viene desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuál es ese tema? Confianza. Confianza, dice Luzma. Confianza, digo yo, también. Confianza, dice Mague. Hay un tema que recorre toda la Biblia. La salvación. La salvación, oí por ahí, no sé quién está hablando, pero oí por ahí la salvación. ¿Quién más, mi vida? Sí. El amor. El amor. Ah, Pues ya está fíjense. Juanita. Ya se conectó Ya, Juanita. ya está Juanita. Ya tengo desde las 10:10, Es- pero bien seriecita. Es la alianza. El tema que recorre toda la Biblia es la alianza. ¿Por qué? Porque vamos a ver, recordemos lo de la semana pasada, que la alianza es un vínculo sagrado entre Dios y tú. Es el tema central que recorre toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, donde Dios establece su alianza con Noé, con Abraham, con Moisés, hasta el Nuevo Testamento, donde Jesús se va a convertir en el mediador de la nueva alianza. No se les olvide, la alianza es el corazón de la relación entre Dios y tú. Ese es el vínculo. La alianza es la relación de Dios con su pueblo. La alianza es el vínculo, pero no cualquier vínculo, es un vínculo eterno entre Dios y los hombres. Y esta alianza se va a manifestar a lo largo de toda la historia sagrada. Y hace ratito les pregunté, ese vínculo que tenemos entre Dios y tú, nosotros tenemos una respuesta. Esa respuesta es la fe. Vamos a ver el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 166. Catecismo de la Iglesia Católica 166. Por favor. Ya, lo tengo. Adelante, Luzma. Creemos. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes.
Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros. Y por mi fe, yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Gracias. Fíjense, subrayen lo primero que dice. La fe es un acto personal. Perdón, ¿qué Es un número acto fue, Nati? 166. Gracias. La fe es un acto personal. La fe es una decisión libre, ¿sí? Es la respuesta libre del hombre a Dios. Y luego más adelantito dice, el creyente ha recibido la fe de otro. El creyente ha recibido la fe de otro. ¿Alguien sabe, por ejemplo, cuando se hace el bautismo, cuando se hace el bautizo, lo primero que pregunta el sacerdote, ¿qué le pides a la iglesia de Dios? La respuesta que tenemos como padrinos, como papás, es la fe. Y luego vuelve a preguntar el sacerdote, ¿qué te da la fe? Y respondemos, la vida eterna. Entonces, ¿qué es viene ahí mismo en lo que acaba de leer Luzma, dice, el creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Es decir, ¿qué es lo primero que nos hace hacer la fe? Lo primero que nos hace hacer la fe es confesar al Señor. Recuerden siempre a la samaritana. Cuando ya descubre que ya Jesús es el Mesías, lo primero que hace es correr al pueblo, a Samaria, y decirle, he encontrado al Mesías. Es lo que tenemos que hacer tú y yo. A los hijos, al esposo, a los vecinos. No te puedes quedar callado cuando encuentras al Señor. Lo primero que hace la fe es confesar al Señor. Entonces, recordemos que el tema que recorre toda la Biblia es la alianza. Y esa alianza es una alianza libre, amorosa, eterna, nueva, que hace el Señor contigo. Todos los días hay que decirle sí. En la Biblia vamos a encontrar las 6 alianzas que nos están manejando, aunque van a ser 7, pero vamos a encontrar las 6 alianzas que vamos a ir viendo. Primero, déjenme les digo algo. Una alianza son 2 personas o 2 partes que acuerdan una unión formal. Antes las alianzas se sellaban solemnemente. Sobre todo en el Antiguo Testamento vamos a ver las alianzas que se sellan con un sacrificio de sangre. ¿Ok? Recordemos que la alianza es un vínculo sagrado entre 2 partes que se unen y que van a formar no cualquier cosa, se va a formar una relación familiar. ¿Ok? Y esa relación familiar va a ser una unión perpetua. La primera alianza la va a establecer el Señor con Adán. ¿Ok? Siempre va a haber un mediador. La primera alianza, el mediador es Adán. ¿Cuál es la función de Adán? La función de Adán va a ser el de esposo, el de marido. ¿Ok? Y la forma de esa primera alianza va a ser una pareja santa. La primera bendición que hace Dios en el Antiguo Testamento, lo hace a una pareja santa, a una familia. Por eso, desde el día 26 de agosto, les he dicho que las tareas la vamos a ver en 2 partes. Todo lo que veamos aquí lo vamos a reflejar en 2 lugares, en la familia y en la Santa Misa, ¿verdad? Lo hemos dicho desde el 26 de agosto. Entonces,
La primera alianza es con Adán, la encontramos en Génesis 2:3. Lo vamos a hacer con, la función de Adán va a ser de esposo. Por eso vamos a encontrar más adelante que nos va a decir Pablo que el marido, que el varón es el sacerdote del hogar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la función de Adán va a ser el de esposo, el de marido. Y la forma que se va a establecer la alianza es una pareja santa. Por eso vamos a ver, alguien que me ayude, por favor, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Las bodas de Las Caná. bodas de Caná. Las bodas de Caná. ¿Qué es lo que hizo Jesús? No lo hizo ni en la sinagoga, no lo hizo ni en el templo, lo hizo en una fiesta de familia. El primer milagro, el primer signo que hizo Jesús, lo hizo en una fiesta de familia. Por eso la primera alianza lo hizo con una pareja santa, con una familia, bueno, con una pareja que va a dar pie a una familia. En cada alianza va a tener un signo que nos va a recordar siempre esa alianza. Y el signo de esta primera alianza es el Shabbat o el Sabbat, que es el sábado, que es el descanso. ¿Ok? La segunda alianza lo va a hacer con Noé. Por favor, alguien que nos ayude a leer Génesis 9, del 12 al 13, por favor. Génesis 9, 12 y 13. Lo tengo. Adelante, Estelita, por favor, Y, pónganle silencio nada más, Estelita, por favor, porque se y- oye. Sí, Ya adelante, Dios, Estelita. y Dios les dijo, esta es la señal de la alianza que yo contraigo para siempre con ustedes y con todo animal viviente que esté con ustedes para siempre en adelante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La alianza, la segunda alianza, la hizo Dios con Noé. Ujú. ¿Cuál es la función de Noé? La función de Noé es la función de padre. Por eso va a constituir una familia santa, porque estaba hablando cuando suben al arca, ¿quién iba? Iba Noé, iba la esposa, iban los 3 hijos, iban las 3 esposas de los hijos. Y habla de los animales porque iban una pareja de cada uno de los animales. Entonces, la función de Noé era de padre y la forma de la alianza constituyó el vínculo sagrado que se constituyó en la familia santa. ¿Cuál es el signo? El signo es el arco iris. Y cada vez que sale un arco iris, te vas a recordar la alianza que Dios hizo con Noé. ¿Vamos bien? ¿Sí? La tercera alianza la hizo con Abraham. ¿Ok? Con Abraham, la función de Abraham ya no fue esposo o padre, sino fue jefe. La función de Abraham fue jefe. Y la forma de la alianza fue constituir una tribu santa. Fíjense cómo va creciendo la familia. Empezó con la pareja, luego la familia, ahora vamos en la tribu. El signo fue la circuncisión. El Señor mandó a que todos los varones se circuncidaran. Era el signo exterior de que pertenecías al pueblo de Dios.
Todos los varones tenían que estar circuncidados. Era el pueblo elegido. Era la señal de que tú ibas a pertenecer al pueblo de Dios. Ahora que veamos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que ya el Señor ya no quiere una circuncisión física, sino quiere una circuncisión interior, que es la del corazón. Eso lo vamos a ver cuando veamos ya los libros del Nuevo Testamento. Tu circuncisión y mi circuncisión ya va a ser interior. ¿Ok? La cuarta alianza la hace con Moisés. Esto es bien importante, porque con Moisés vamos a encontrar el signo que va a utilizar Dios con Moisés, va a ser el decálogo. Y eso lo vamos a encontrar en 2 libros del Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 20, y en el libro de Deuteronomio, capítulo 5. Ahí vamos a encontrar todo el decálogo. Ahora, ¿cuál era la función de Moisés como mediador? La función de Moisés era juez. Él era el juez ya en el pueblo, cuando lo había sacado ya de la esclavitud de Egipto. Y la forma de la alianza ya no fue una pareja santa, ni una familia santa, ni una tribu santa. Ahora se constituyó en una nación santa. Y la última alianza del Antiguo Testamento, la última alianza la hizo con David. Lo vamos a encontrar en 2 de Samuel, todo el capítulo 7, por eso no lo vamos a leer. El mediador entonces fue David, la alianza. ¿Cuál es la función de David? ¿Ustedes saben qué fue David? La Rey. función de David fue rey, Rey. correcto, como rey. Y la forma fue precisamente un reino santo. Por eso ustedes vamos a escuchar cuando ya nos metamos ya directamente, que ya vamos a llegar. ¿Se acuerdan cómo le gritaban a Jesús? Jesús, hijo de David, porque viene del linaje de David. El signo de esta última alianza del Antiguo Testamento es el trono, como reino, ¿verdad? El signo es el trono. Y tenemos una sexta alianza, la que da plenitud, que es la alianza con Jesús. La alianza con Jesús. Ahí sí les voy a suplicar que vayamos al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 28. Mateo, ¿qué, perdón? Mateo 26, Ajá. Mateo 26, versículos del 26 al 28. Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y dándolo a sus discípulos dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz y después de dar gracias, lo dio a los discípulos diciendo: beban todos de él, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Palabra de Dios. ¿Se fijan la alianza? La alianza que es el culmen, la alianza que da plenitud a todo, es la alianza que hizo con Jesús. Con Jesús. ¿Cuál es la función? ¿Se acuerdan? La función de Adán era esposo o marido. La función de Noé era de padre. La función de Abraham era de jefe de la tribu.
La función de Moisés era de juez, porque ya salió a toda la nación, se formó la nación. La función de David era de rey, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la función de Jesús? La Sacerdote, salvación. eterno sacerdote. Sumo y eterno sacerdote, correcto, sumo y eterno sacerdote. Esa es la función de Jesús, el sumo sacerdote. ¿Y cuál es la forma? Empezamos con una pareja santa, luego una familia santa, luego una tribu santa, luego una nación santa y luego un reino santo. Y ahora la forma con Jesús es una iglesia santa, católica y apostólica. En la Biblia, el número 7 significa plenitud. En la Biblia, el número 7 significa plenitud. Entonces, hay una séptima alianza, que esa todavía no se desarrolla. Se va a desarrollar también con Jesús, porque Jesús es el culmen. Pero esa séptima alianza será al final de los tiempos, ¿ok? Y será para toda la eternidad. Y entonces, lo que yo tengo que decirle, lo que yo tengo que decirle al Señor es decirle gracias, Señor. Gracias, Señor, por la alianza que haces todos los días conmigo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahí, Nati, ok. perdón. Nati, yo lo que quería decirte, fíjate que ahorita que llegamos a la Iglesia Santa, también Sí. en lo del Catecismo de la Iglesia Católica, lo de la fe que leímos hace rato, también nos decía ahí que viene por medio del bautizo, y gracias al bautizo por medio de la Iglesia. O sea, inicia nuestra fe por medio de la Iglesia. Todo. Acuérdense que lo que leyeron ahorita es que recibimos la fe de otro. De otro. Y ese otro va a ser la iglesia. Y les decía yo lo del bautismo, que nos decía, ¿qué es lo que pides de la iglesia? Cuando hacen el bautismo, los padrinos, el sacerdote pregunta a los papás y a los padrinos, ¿qué es lo que pides? Y le dice, la fe. ¿Qué es lo que te da la fe? Le dice la iglesia, le dice el sacerdote, me da la vida eterna. Es tan importante el bautismo que luego ya en otro momento vamos a ver los sacramentos, pero por eso les decía, a mí me gusta mucho lo que dice un sacerdote. Leímos ahorita que la fe es una decisión personal, ¿verdad? Leímos ahorita que la fe es una respuesta libre que da el hombre a Dios. A mí me gusta mucho lo que dice un sacerdote, dice, la fe es una gracia, es un regalo. Es un regalo que solamente tenemos que decir, sí lo quiero, sí quiero ese regalo. Quiero alimentar mi fe, por eso insisto mucho en Romanos 10:17. ¿Cómo alimento mi fe? La alimento con el escuchar, con el oír. Por eso, escucha Israel, el Shema Israel. Shema se escucha Israel. Dios nada más es uno. Y Dios hace una alianza contigo y hace esa alianza todos los días. ¿Alguien más quería hacer otra pregunta, Sí, creo? Sí, perdón, Vero, Nati, el signo entonces de Jesús es la Eucaristía, ¿verdad? la El signo. Eucaristía, Ok, sí. sí, Y gracias. ese signo, lo que acabamos de leer en Mateo 26, esa alianza que les decía, esa alianza perpetua, esa alianza eterna, es eterna. ¿Por qué? Porque fíjense lo que acaba de decir, este pan, lo acaban de leer, lo escuchamos todos los días en la Santa Misa. Esa alianza la escuchamos todos los días. Nos recuerda que Él se hizo pan. Nos recuerda que esa alianza, que Él sigue, que es eterna, que es perpetua y que se renueva todos los días. Hay que ver esa dimensión eucarística de la fe. ¿Vamos de acuerdo? Para los nuevos, si voy muy a prisa, con todo gusto pueden preguntar.
Recordamos entonces, dijimos ya, que la Biblia, que los libros de la Biblia son, que la Biblia está dividida en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento, ¿ok? Pero, ¿qué tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento narran una sola historia? Nada más, narran una sola historia. Y esa sola historia, que es la salvación, está narrada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ya dijimos que el Antiguo tiene 46 libros y el Nuevo tiene 27, lo que nos da un total de 73 libros. Ahorita que antes de empezar preguntaba Mónica recién se acaba de incorporar. Esa es la diferencia con las Biblias que no son católicas. En las Biblias que no son católicas vamos a encontrar, en donde dice Antiguo Testamento, vamos a encontrar 39 libros, nada más. Le van a faltar los 7 libros deuterocanónicos. ¿Ok? En el Nuevo Testamento sí coincidimos, ahí vamos a encontrar 27, pero las Biblias protestantes van a tener 39 libros. Las Biblias católicas tenemos 46 libros. Luego hablamos del canon, pero esa es una de las diferencias. Entonces, el total de los libros de las Biblias protestantes es 66. El total un número muy singular. El total de las Biblias, de la Biblia católica es 73. ¿Ok? Entonces vamos a leer, por favor, en el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 134. Lo tengo. Adelante, Meli, por favor. Toda la escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque toda la Eucaristía divina habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo. Gracias. Entonces, fíjense, el centro de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento es Cristo. Dijimos que era una persona, ¿verdad? Y esa persona es Cristo, porque toda la Sagrada Escritura, ¿de quién habla? De Cristo. Y toda la Sagrada Escritura se cumple en Cristo. ¿Sí? No puedes leer el Antiguo Testamento, ¿sí? Sin ver el hilo conductor que es Cristo. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos las dos maneras de leer la Biblia? Una de manera literal y otra de manera espiritual. Ya lo vimos la vez pasada. Lo que queremos ver es llegar a tener una lectura espiritual. Todo lo que leas tienes que relacionarlo con Cristo. Todo lo que leas tienes que relacionarlo contigo, con tu vida espiritual. Y todo lo que leas tienes que relacionarlo con la eternidad. ¿Cómo va a ser nuestra eternidad? Eso es la lectura espiritual. Y voy a terminar para los que recién se incorporan, ya para ir viendo solamente el Nuevo Testamento. Ahorita todavía quiero terminar. ¿Qué es lo que divide el Antiguo y el Nuevo Testamento? Ya lo vimos la vez pasada. Y decía un teólogo español que en el Génesis lo primero que pide el Señor es, vamos a leer Génesis 1:3, por favor. Génesis 1:3. Buenos días, ¿lo puedo leer, Nati? Claro, Pati, buen día. No te había visto. No, hace un momento me incorporé. Adelante, adelante, mi vida. Dice, dijo Dios, hágase la luz y hubo luz. Palabra de Dios. Subrayen la palabra hágase. Hágase. Hágase la luz y la luz se hizo. Hágase. Ahora vamos
haya o hágase, Ah, bueno, en la, porque en la sí, mía viene sí, así, Nati. Haya pero luz es y hubo del luz. verbo hacer, es del Ajá. verbo hacer, que haya, que hágase la luz. Ahora leamos Lucas 1:38 en el Nuevo Testamento. Lucas 1:38. ¿1:38 de Lucas? Lucas 1:38. Dijo María, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, lo que caracteriza y que va a dividir el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento es el hágase. Es el hágase. Ya vimos que en Génesis 1:3 dice, hágase la luz. Y en Lucas 1:38 dice María, hágase en mí según tu palabra. María le dice al ángel Gabriel que se le aparece. Entonces, lo que divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento es el sí de María. Ahí empieza el Nuevo Testamento, cuando el Verbo se encarna, en una virgen que es María. Y esa es la diferencia entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Vamos a leer Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo leer, 5, Nati? por favor, claro que sí. Sí. Por tanto, si alguno está en Jesucristo, ya es una criatura nueva. Se acabó lo que era viejo y todo viene a ser nuevo. Pues pues que todo ha sido renovado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, Cristo, chicos, Cristo viene a cambiar todo. Cristo viene a cambiar todo a aquel que viene a Cristo por medio de la fe. Cuidado, ser nueva criatura no significa que seamos perfectos. No somos ángeles. No significa que seamos perfectos. Ay, es que nunca voy a volver a pecar. Por favor, no somos perfectos. Estamos llamados a santidad, pero no somos perfectos. Entonces, ser nueva criatura no significa que seamos perfectos. Significa que dijimos sí. Y eso significa que estamos en el camino de ser transformados, que estamos en manos del alfarero. ¿Y cómo nos vamos a transformar? No significa que ahora mi pelo blanco se va a hacer güero, o que me voy a hacer delgada, o que me voy a alta, o que me voy a hacer guapa. No significa. ¿Qué dice la palabra? Vamos a buscar Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Cómo vamos a ser transformados? ¿Puedo? No, ¿verdad? O si se puede otra persona, de los nuevos Bueno. sobre todo. Yo lo Ok. tengo. Adelante, Rosy Sánchez. Rosy Sánchez, sí. Es Eso. Romanos 12, 2. 12, 2. A ver, aquí va. Y no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto.
Palabra de Palabra Dios. de Dios. Entonces, ¿cómo nos dice el Señor que nos va a transformar y que tú con tu sí vamos a participar de esa transformación? Dice, transfórmense a partir de una renovación interior. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo le voy a hacer para transformarme a partir de una renovación interior? ¿Cómo es eso? Pues vámonos a Efesios. Efesios 4:24. Efesios 4:24. Y revístase. ¿Por dónde está Efesios, Nati? Perdón. Efesios está en el Nuevo Testamento. Ya Por la allá tengo, después de, Nati. ya, Ya la ok. Adelante, adelante. Después de Efesios Gálatas. Después de Gálatas. 4:24. 24. Adrianita, creo que dijiste. Gracias, gracias. Un antes para los nuevos, es importante que compren estas pestañitas. Creo que Sí. cuestan 30 o 40 pesos. Están en las librerías católicas. Y ya nada más le pones en donde empieza cada libro y ya no batallas para poder localizarlo, ¿verdad? Viene del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, Cristo Rey, alguien tiene, Nati. en Cristo Rey, yo lo compré en Cristo Rey, pero no sé si alguien más. Frente a San Pablo. Sí. Entonces vamos a leer Efesios 4:24, por favor. Revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios, que Él crea en la verdadera justicia y santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces nos dice que el sí que le vamos a dar al Señor nos va a hacer criatura nueva, así como el sí que le dio María. Pero ese sí es una transformación interior, no es por fuera, aunque se va a notar, se te va a notar. Y va a haber mucha gente que diga, yo quiero eso que ella tiene, yo quiero eso que él tiene. Se va a notar porque vas a estar llena del sí de María, del sí del Señor. ¿Y cómo hacemos esa transformación? Dice, revístanse del hombre según Dios, no según yo, porque luego quiero hacer un Dios a mi medida. ¿Y saben una cosa? Perdón, ¿Mande? Nati, y ahí también, según Dios, no según los hombres. Exacto, entonces luego cometemos el error de querer dictarle a Dios que haga y que Él sea nuestro súbdito. Señor, quiero esto, y Señor, o sea, tenemos que revestirnos del hombre según Dios. ¿Cómo quiere Dios que sea el hombre según Dios? Lo vamos a ir viendo conforme avance, sobre todo las cartas de Pablo. Un hombre, por ejemplo, ahorita ya nos dijo una respuesta, ya nos lo dijo Mamita María. Dichoso, feliz. ¿Por qué? Porque vas a reflejar las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Eso es según Dios, no según yo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, la división del antiguo y el nuevo se divide con el sí de María, cuando se encarna el verbo. Cuando se hace carne, dice Juan 1:1. No lo vamos a leer, pero eso lo va a decir el Evangelio según San Juan. Y el verbo se hizo carne, ¿verdad? Bueno, vamos terminando aquí lo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, estos 46 libros, aquí quiero pedirles mucha atención porque me voy a tardar un ratito. El Antiguo Testamento, los 46 libros, se escribieron
más o menos en un periodo de 1000 años. Entonces, imagínense lo difícil que es saber a veces sacar el contexto, o sea, porque tenemos que ver el contexto en el que fue escrito. ¿Ok? Entonces, a veces entre uno y otro pasaban hasta 200 años. Es muy importante reconocer que para escribir el Antiguo Testamento se escribieron, pero antes de escribirse hubo 700 años de tradición oral que se fueron comentando entre unos y otros de una generación a otra, una transmisión viva, una transmisión oral. Por eso, el Antiguo Testamento hay algo muy importante que quiero que lo pongan muy en cuenta. Lo más importante en el Antiguo Testamento es la narración. ¿Sí logran verlo? Sí. La narración. Y entonces son las historias que se iban grabando de una familia a otra, de un padre a un hijo, de una tribu a otra tribu. Las historias iban quedando grabadas en la memoria. Entonces, cómo había sido la creación, todo lo que luego se fue plasmando, la historia de Abraham, la historia de José, la historia de Isaac, o sea, cómo se fueron desarrollando. Lo más importante, y sobre todo todavía ahorita en el pueblo judío, es estar memorizando esas historias que se fueron dando. Los 613 preceptos que tiene el pueblo judío tiene que estarse memorizando. Si yo les pregunto ahorita cuál es el quinto mandamiento, ¿alguien me lo recuerda, por favor? No matarás. No matarás. A veces tenemos hasta dificultad para aprendernos 10 mandamientos. Los judíos tienen aparte 613. Esto no se les vaya a olvidar. Para escribir los libros del Antiguo Testamento se desarrollaron 1000 años. Y antes hubo un aproximado de 700 años de boca a oído, de tradición oral, de estar pasando. Por eso lo más importante era la narración, cómo las historias se iban narrando de una generación a otra. Lo que no pasó eso en el Nuevo. En el Nuevo Testamento, ese se escribió, fíjense bien, el Nuevo Testamento se escribió en menos de 100 años. Y ahí hubo también un periodo de 46 años, 50 años de tradición oral. El próximo martes les voy a decir cómo nació el Nuevo Testamento. Aquí, lo más importante, fíjense muy bien, la tradición oral era cuando los apóstoles empezaron a citar los dichos, los hechos, las cosas que Jesús, o sea, toda la tradición oral, y entonces fueron los testimonios los que se hicieron primero. Vamos a ver más adelante que San Pablo viajaba mucho. Después de hacerlas oralmente, de todas esas formas de platicarse oralmente, lo primero que se escribió va a ser las cartas de Pablo. Y vamos a ver que en el año 46, lo primero que se escribió fue Primera de Tesalonicenses. No fue el Evangelio. El primer Evangelio que se escribió fue en el año 64, que fue el Evangelio de Marcos. ¿Ok? Entonces, aquí, ojo, lo más importante del Nuevo Testamento va a ser los conceptos. ¿Por qué? Aquí vamos a ver la diferencia. Miren, a ver si me logro explicar. En el Nuevo Testamento hay muchas teologías y cada teología tiene una manera de ver las cosas. Por ejemplo, vamos a ver la fe. ¿Cómo se ve la fe en el Nuevo Testamento?
Eso, ahorita por favor nada más escúchenme, ya lo vamos a ir desarrollando despacito, despacito, pero ahorita quiero presentar el panorama general. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Son los evangelios sinópticos. Para los evangelios sinópticos, la fe, ¿cómo miran los evangelios sinópticos a la fe? La fe la miran como un camino para entrar y seguir al Señor. Tener fe significa ser fiel. Entonces, para entrar al camino del Señor, para entrar y seguir al Señor, necesitamos la fe. Así lo ven los evangelios sinópticos. Entonces, la fe para los evangelios sinópticos es un camino para seguir a Jesús. Para San Juan es muy diferente, que es el otro evangelio, que es el cuarto evangelio. Para San Juan, la fe es contemplación. Es entrar en una relación de amor e intimidad. Eso lo vamos a ver en el evangelio anteológico de Juan. Entonces, para los sinópticos, la fe es un camino. Para San Juan, la fe es contemplación, una relación de intimidad con el Señor. Ah, pero vamos a ver a San Pablo. Para San Pablo, ¿se acuerdan que antes se llamaba Saulo? No se preocupen, lo vamos a ir viendo. Para Pablo, para San Pablo, la fe es obedecer a Dios. Y él lo va a decir, acuérdense que va a decir San Pablo, la fe es la certeza de lo que se espera. La fe de San Pablo se va a parecer mucho a la fe de Abraham, que ya lo vimos, bueno, con Lulú lo vieron en el Antiguo Testamento. La fe de Abraham, obediencia, obediencia, obediencia. La fe es obediencia. Para Santiago, que fue el primero que murió, para Santiago, la fe es hacer buenas obras. Él va a decir que para poder demostrar la fe, que la fe está viva, se va a reflejar en hacer buenas obras. Porque una fe sin obras, va a decir Santiago, es una fe muerta. Entonces, entender todo esto va a ser más fácil cuando vayamos viendo cada uno de los mensajes del Señor. ¿Ok? Va a ser los mensajes del Señor. Pero eso es solamente una presentación general, porque ya vamos a entrar. Yo te pregunto, ¿con qué fe te identificas tú? ¿Con la de los sinópticos? ¿Con la de Juan? ¿Con la de Pablo? ¿Con la de Santiago? ¿Con qué fe te identificas tú? Con todas. Con todas, dice el Sí, debe llevar todas: contemplación, camino, obediencia, buenas obras. Yo con todas. ¿Qué dice el público? ¿Qué dicen los demás? Con todas, ¿verdad? ¿También? Con todas, con porque hay todas. momentos en que se experimenta de una manera y hay momentos en que se experimenta de una manera diferente. No quise tratar en esta sesión. Hay una parte importante en el catecismo que nos dice cuáles son los peligros de la fe. No quise meterme en ese tema porque quiero que la fe crezca, quiero que la fe nazca, pero quiero decirles que hay peligros. Uno de los peligros lo vamos a ver cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, cuando nos estamos enfriando. Ay, ahora no voy a misa porque no, pues hace mucho frío. O ay, no entro a la clase porque esto. Ay, o sea, cuando empezamos a poner trabas, pretextos, la fe se va enfriando. Son los peligros de la fe.
Ahorita que dice Chayito, que dice Eloísa, que dicen todos, ¿con qué fe me identifico? Con la fe, una fe viva, una fe eficaz, una fe vibrante, una fe obediente, una fe que me muestre el camino, una fe que se refleje en obras, una fe que se me note. Fíjate, Nati, en la contemplación me recordó la adoración. Adoración, claro. Y les dije hace rato la diferencia entre veneración y adoración. Una fe que se nutra y con que, por eso les dije, ¿quién te va a instruir? Es Dios mismo. Decía San Francisco de Asís, comparte el evangelio y a veces, si es necesario, usa las palabras. Es decir, tu actitud debe demostrar que eres el evangelio. Nati, yo Estefanía. pienso que la contemplación es lo más importante porque al entrar en una relación personal íntima con Dios, te lleva a lo demás, a obedecer, a ser fiel, porque si no, siento yo que se vuelve un yugo, ¿no? O sea, tengo que, como en algún caso eran los judíos, pienso en algún momento eran tantas leyes, ya no saben ni por qué lo hacen. Y la relación personal e íntima con Jesús es lo que te lleva a obedecer, a ser fiel, a levantarte cuando te caes, porque traes una relación íntima con Jesús, porque si no, no Estás tiene sentido. llena, estás plena. A mí me sacudió un sacerdote y me dijo, eso que estás diciendo tú, Vero, y termina con las obras. ¿Cómo era la fe de Jesús? Yo pregunté ahorita, ¿cómo es tu fe? Pero ¿cómo era la fe de Jesús? Y la fe de Jesús contempla todo eso. Y fue tan grande el amor que se reflejó en la más grande obra de salvación, en la más grande obra de amor. ¿Cuál? El que dio la vida por ti en el Calvario. Por nosotros. ¿Cómo esa fe, esa relación íntima que dices tú, Berito, cómo se refleja en el amor hacia el hijo, hacia el hermano, hacia ti, hacia mí? Se refleja, se tiene que ver, se tiene que ver. Me sacudió mucho el sacerdote porque dice, ¿cómo? ¿Cómo es la fe de Jesús? Y yo no había pensado en la fe de Jesús, había pensado en mi fe, pero no en la fe de Jesús. Y luego nos decía el padre Mario hace muchos años, ¿cómo se refleja tu fe? A veces vamos manejando y vemos en el carro de enseguida el rosario o vemos etiquetas pegadas en los carros con grandes cosas, vemos la imagen de María, vemos el rosario, vemos el pez que identifica y luego vemos cómo el conductor está echando palabras altisonantes, ¿verdad? Muy enojado. ¿Cómo lo reflejamos o tiramos algo de basura? Ah, es que nadie me ve. ¿Te ve Dios? ¿Te ve Dios? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, Nati, sí, perdón. yo quisiera comentar ahí algo. Y sí estoy de acuerdo con Eloísa, porque todo se relaciona, igual que Ver, igual que comentas tú. Todos estamos en el camino, ¿verdad? Queremos el camino de la santidad que es Jesús, pero quiero agregar ahí que la gasolina o ese motor es la Eucaristía. Tiene que ser la Eucaristía, es la vida nueva para poder, pues, ser obedientes, estar en el camino, tener buenas obras, contemplar a Dios. Es O que sea, sin la tenemos que Eucaristía, nutrirnos. sí, yo creo que sería más difícil. Por eso les dije, ¿cuál es la sexta alianza? Y leímos Mateo 26, y dice, yo soy el pan, yo soy el vino. Si no lo tomamos todos los días o regularmente, entonces, ¿cómo nos vamos a alimentar? Les voy a decir un secreto. Solos no podemos. Nunca. Por eso les dije, la fe es una gracia. La fe es la que te va a buscar a decirle sí todos los días, a buscar al Señor, a buscar al Señor.
que yo no puedo salir de casa. Tienes ahora los instrumentos y las herramientas para poder alimentarte, para escuchar la palabra de Dios. Dice la prédica. ¿Cómo viene? De la predicación. ¿Cómo viene la fe? Dice Romanos 10:17, de la predicación. Aliméntate, 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 de tal manera que te sientes plena, que te sientes lleno. Hoy tenemos la gran bendición de poder leer la Sagrada Escritura en nuestro idioma, pero eso no se podía hacer así en tiempos pasados. ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron las lenguas en que se escribió la Sagrada Escritura? En arameo. Y vamos a ver, Griego en arameo. vamos a ver que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen lenguas que se escribieron originalmente, porque luego vienen las traducciones. Aquí vamos a ver en qué idioma, en qué lengua se escribió, no cómo se tradujo. Ahorita vamos a ver las traducciones. El Antiguo Testamento, que dijimos que son 46 libros, ¿ok? Se escribieron en el Nuevo Testamento son 27, se escribieron en 3 lenguas diferentes, el Antiguo Testamento, el hebreo, el arameo y el griego. El hebreo es en la mayor parte del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque era la lengua original y propia del pueblo de Israel. Era la lengua original del hebreo, que al principio no se llamaba hebreo la lengua, se llamaba la lengua de Canaán, porque ahí fue donde llegaron. Y luego llegaron, Abraham llegó y se instaló cerca de un árbol llamado Hebrón, de un lugar llamado Hebrón, por eso se le empezó a llamar hebreo, de Hebrón. Y hebreo significa el que viene de allá, el que viene de afuera. Por eso se le empezó a llamar, primero se llamaba la lengua de Canaán. Y luego ya como se establecieron ahí en Hebrón, empezaron a llamarle hebreos. Entonces, en hebreo, que era la lengua original y propia del pueblo de Israel, entonces se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento. Pero también hay algunas partes en arameo. ¿Ok? Hay pequeñas partes, hay secciones, por ejemplo, del libro de Jeremías, algunos pasajes de Daniel, algunos pasajes de Esdras. Y aquí voy a decir algo que algunos o la mayoría dicen que en arameo se escribió el Evangelio de Mateo del Nuevo Testamento. Otros dicen que no, que el original fue en griego. Sin embargo, yo les digo lo que se maneja. Pero también en el Antiguo Testamento se escribieron también en griego unas partecitas. ¿Cuáles, por ejemplo? El libro de sabiduría, segunda de Macabeos, eclesiástico y algunas partecitas de Esther y de Daniel. ¿Ok? Les recuerdo que en hebreo, el hebreo original no contenía vocales. Vamos a ver luego más adelante con los masoretas, pero ahorita el hebreo es la lengua original del pueblo de Israel. Y el arameo era el lenguaje de los asirios, por eso viene de arameo. Hay pequeñas partes del Antiguo Testamento en arameo. Eso viene de los asirios. La capital era Nínive. ¿Vamos bien? Eso es en el Antiguo Testamento, en hebreo, en arameo y en griego. Ahora el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió en griego, en un griego llamado koiné, que quiere decir un griego común, un griego popular. Les decía, algunos dicen que todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, otros en
Otros dicen que el Evangelio de Mateo se escribió en arameo. Aquí es importante ver las imágenes que utilizó Jesús en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús decía, cuando vayas a dar limosna, no vayas al son de la trompeta. Vamos a ver Mateo 6:2, por favor. Mateo 6:2. Ay, Mateo 6:2. Si alguien lo tiene, me dice, por favor. Por eso, cuando des limosna, no vayas pregonándolo como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que los alaben los hombres. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús va a utilizar muchas cosas del contexto en el que estaban viviendo. Por ejemplo, cuando dice, cuando vayas a dar limosna, no hagas como el de la trompeta que va sonando, ¿verdad? Jesús está diciendo que en tiempos de Jesús había en Séforis un teatro griego, ahí muy ubicado en Galilea. Entonces, cuando iban a empezar la obra de teatro, ahí en el Teatro Séforis, salían los trompetistas a anunciar para que todo el mundo se empezaran a callar. Hoy tú vas al teatro y ¿qué dice? Primera llamada, ¿verdad? Pero el trompetista era el que se hacía notar. Entonces decía Jesús, no vayas como esos trompetistas, cuando des limosna, hazlo en silencio. No seas como los trompetistas. O lo que acabas de leer también, o en Mateo 23:14, habla de otra palabra griega que es hipócrita. Ahí mismo en el teatro griego, pues no eran muchos los actores, entonces usaban máscara, y hipocrité viene de máscara. Salía un actor y se ponía una máscara y ahora representaba a una viejita, y luego salía y ese mismo actor se ponía otra máscara y representaba ahora a un niño, por decir un ejemplo. Es decir, interpretaban distintos personajes. ¿Por qué Jesús les decía hipócritas? Porque tenían a los fariseos. ¿Por qué les llamaba hipócritas a los fariseos? Porque tenían diferentes caras. Entonces, Jesús utilizaba muchas veces palabras o vocablos del griego, ¿ok? Del griego. Eso es muy importante. En tiempos de Jesús, ¿quiénes dominaban ahí donde vivía Jesús? Pues dominaban los romanos. Y se hablaba latín, estaba presente en latín sobre todo en las inscripciones. ¿Se acuerdan alguna inscripción que viniera en latín? La cruz, no sé si venía de la cruz. Vamos a checar, vamos a leer Juan 19, por favor. Juan 19. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 19 y 20. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito, Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Además estaba escrito en hebreo, latín y griego. ¿En qué estaba escrito? En hebreo, en latín y en griego. Fíjense cómo estaba presente también el latín. Y este latín va a ser muy importante porque varios siglos después, San Jerónimo vino en el siglo IV, a finales del siglo IV, por encargo del Papa Dámaso I, es el que tradujo la Biblia. ¿Cuál Biblia?
la del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento, que estaba en hebreo, en arameo y en griego, ¿cómo la tradujo? La tradujo al latín. Esta traducción, ahora sí, traducción, se le conoce como la Vulgata. Y este Día Internacional de la Traducción se celebra el 30 de septiembre. Por eso todo el mes de septiembre está dedicado a la Biblia. Mes de septiembre, mes de la Biblia. ¿Ok? Y me gusta mucho cómo escribió esto San Jerónimo. Fíjense bien lo que dice San Jerónimo. ¿Alguien que me lea aquí, por favor? Cuando tú oras, le hablas a Jesús. Cuando lees la escritura, es Él quien te habla. San Jerónimo. Fíjense qué bonito. Cuando tú oras, tú eres el que le habla a Jesús. Pero cuando lees la escritura, entonces es Él quien te habla. Otra vez la importancia de escucha, 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 Israel. ¿Ok? Bueno, vamos a ir ya concretando porque, déjenme ver la hora, ya mero terminamos. Vamos a ir concretando ya el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque ya nos vamos a dirigir solamente al Nuevo Testamento. Dijimos que vamos a ver nada más el Nuevo, pero tengo que ir concretando los dos, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Lo primero que vamos a ver es que el Antiguo Testamento es la antigua alianza y el Nuevo Testamento es la nueva alianza con Jesús, ¿verdad? Ya dijimos que aparte de que son diferentes los números de libros, la diferencia es que el Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27, nada más. El Antiguo Testamento es el comienzo de la historia. Es el comienzo de la historia de la revelación, mientras que el Nuevo Testamento es la plenitud de la historia de la salvación. ¿Se acuerdan que les puse cómo era el antiguo y el nuevo? El antiguo les puse que ibas volando en la Ciudad de México, pero de noche. ¿Alguien se acuerda que les puse cómo es el Antiguo Testamento cuando vamos volando la Ciudad de México, pero de noche vemos muchas luces? Ay, creo que ahí está la torre, creo que ahí está el estadio, pero no tenemos claridad hasta la luz de justicia que nos va a dar la plenitud, que es Jesucristo como sol de justicia. Ese es la plenitud de la historia de la salvación con Jesús. Otra de las características es que en el Antiguo Testamento es la promesa. Dios nos va a prometer, nos va a hacer muchas promesas, ¿ok? Pero en el Nuevo Testamento no se va a quedar ninguna promesa sin cumplir. Todo lo va a cumplir Jesús en el Calvario. Todo. Por eso Jesús va a decir, ¿se acuerdan la palabra? ¿Cómo fue lo que dijo Jesús? Consumado es. O todo ha sido consumado. Todo, hasta la última coma, hasta el último acento de la promesa que te hizo el Señor, todo se cumplió. Todo se cumplió. El Antiguo Testamento, sí. Perdón. Y también dijo que no venía a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud. Exacto, aquí tenemos la plenitud, ¿verdad? También es esperanza. También es esperanza. El Antiguo Testamento es esperanza. La vez pasada veíamos
Génesis 3:15, ¿se acuerdan? El protoevangelio. ¿Se acuerdan que veíamos Génesis 3:15? Déjenme ver si logro ver aquí. Vamos a leer Isaías, que está en el Antiguo Testamento, capítulo 53. Isaías 53. Nati, Sí, mi vida. en lo que buscan Isaías 53, te quiero preguntar, ¿ese libro de Isaías es el libro más largo, más grande Es el libro más Sí. largo. Sí, está Ok. dividido, dice Isaías primero, Isaías 2, segundo Isaías, tercer Isaías. Es el libro más largo de la historia, pero es uno de los grandes profetas. Es considerado profeta mayor junto con Y son 3 Jeremías. Isaías? Es que la historia se le conoce como 3 Isaías, aunque se dice un solo autor, Isaías, porque se dice que fue escrito en diferentes tiempos, pero se divide el libro en 3 partes. Por eso Isaías 1, Isaías 2, Isaías 3. Se divide el gran libro porque es muy largo. Trito Isaías, ¿verdad? Dice. Sí. Entonces, Isaías 53, versículos del 3 al 5. ¿Alguien que no haya leído, por favor? Yo, Mati. Adelante, por favor. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pasaban. Nosotros los creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Y eran nuestras faltas por las que era destruido. Hasta el 4 hasta el 5. 5. Y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Él soportó el castigo que nos trae la paz. ¿De quién está hablando Isaías? De Jesús. De Jesús. De Jesucristo. Por sus llagas hemos sido sanados. Por eso es esperanza. Es esperanza. Porque fíjense, 700 años de que viniera Jesús, ya Isaías ya escribía sobre Jesucristo. Y entonces vamos a ver que eso que él soportó el castigo, ¿quién lo soportó en la cruz? Fue Jesucristo. Vemos en el Nuevo Testamento una realidad visible, lo podemos ver. Y entonces el Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Israel, pero el Nuevo, ¿a que no saben qué? Es la visita de Dios a ese pueblo. Dios visitó ese pueblo. Dios vino, hizo una experiencia de vida, visitó a ese pueblo. El pueblo de Dios vivió una historia en el Antiguo Testamento, pero después en el Nuevo Testamento, ese mismo pueblo, Dios mismo lo visitó y va a cumplir todo lo que había prometido. Entonces, todas las promesas, todas las profecías, todo lo que había prometido en el Antiguo Testamento se cumplió en una misma persona. Y esa misma persona es Jesucristo. Nati, perdón. Sí, mi vida. Recordamos que Jesús leía en las sinagogas, ¿verdad? Los escritos Sí. de Isaías. ¿Qué leyó? El primer escrito que leyó Jesús fue Isaías 61.
si mal no recuerdo, ahí está Isaías 61, capítulo 61, versículos 1 y 2. Alguien que lo tenga. Isaías 61. ¿Qué versículo? 1 y 2. El Espíritu del Señor, Yahvé, está sobre mí, por cuanto que me ha ungido, Yahvé. A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido, se los llamará robles de justicia. Palabra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Se fijaron que ahorita les dije que el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero que está presente el latín y el hebreo? Y leímos cómo Pilato puso un letrero que decía, Ius Nazareno, rey de los judíos, Jesús, en hebreo, en latín y en griego. Pero Jesús, ¿qué leyó? Ya, bien que lo recordó Juanita. Jesús leyó en hebreo, porque Isaías está escrito en hebreo. ¿Sí? Jesús hablaba el arameo. Jesús hablaba el arameo. Y como también en el pueblo, el lenguaje culto, porque muy enriquecedor es el griego. Obviamente Jesús debió haber hablado el griego. Fíjense bien. Entonces, vamos a ver, ya no voy a... en el Catecismo de la Iglesia Católica vamos a ver el numeral 129, pero no todo. 129. Ahí en los últimos 3 renglones, donde dice, según un viejo adagio, numeral 129, donde dice, según un viejo adagio, para no tardarnos. Lo El tengo. nuevo. Sí. El nuevo, sí, Carlita. Adelante, yo. Carlita. Según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Y luego dice, Entonces, "Nuevo me como inventaré". podemos ver, los dos Antiguos Testamentos son diferentes, pero están relacionados, ¿ok? El 140 nos va a decir, alguien que nos ayude con el 140 del catecismo del numeral 140, por favor. La unidad de los testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su revelación. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Los dos se esclarecen mutuamente, mutuamente. Los dos son verdadera palabra de Dios. Así es. Gracias. Entonces vamos a ver, continuando con las diferencias, para ir terminando, vamos a ir viendo que el Nuevo Testamento, Cristo es la plenitud y la clave de comprensión de toda la Escritura. Vamos a leer todo en relación a Cristo. Vamos a ver cómo el Hijo revela al Padre. Y lo vamos a encontrar en Colosenses 1:15, pero como nos falta poquito tiempo, yo creo que ya no lo vamos a leer. Vamos a ver que el Espíritu Santo es el que va a esclarecer el plan de Dios. Significa que el Espíritu Santo nos va a revelar, nos va a iluminar, nos va a guiar para comprender y vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que el Hijo revela el rostro del Padre. Dice en Juan 14:9, dice Jesús, que el que me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús.
Jesús es el medio principal y definitivo para conocer a Dios. Y vemos que lo que Jesús hace, lo que el Hijo hace, es realizar la obra de redención que le encomendó el Padre. La obra de redención es la misión que el Padre encomendó a Jesús para rescatar a toda la humanidad. ¿De qué? Del pecado y de la muerte. Y el Nuevo Testamento es lo que llamamos la nueva alianza. ¿Ok? Entonces, la antigua alianza es provisoria. La antigua alianza es provisoria. Y la nueva alianza es nueva y eterna. La nueva alianza es nueva porque a diferencia de las alianzas anteriores, como las alianzas del Antiguo Testamento que se basaban en la ley, es establecida, la nueva alianza es establecida por Cristo y es centrada en el amor y el perdón de Dios. Y es eterna porque su eficacia no tiene fin. Todos los días en la Santa Misa nos está recordando la alianza. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún reclamo? Que no se me graba todo, Nati, por favor. A mí me encantó la parte donde dice, el Hijo revela el rostro del Padre. Ay, híjole, de veras. El Hijo revela el rostro del Padre. Eso es lo que vamos a ver en Juan 14:9. Jesús, y le dice, ay, tanto tiempo que estoy aquí con ustedes, el que me ve a mí, ve al Padre. Eso, Nati, eso. Y entonces, qué lo gran más regalo. importante también, que cuando lleguemos con Él, que nos diga el rostro de Eloísa, el rostro de Meli, el rostro de Juanita, el rostro de... revela el rostro de Cristo. Eso es el detalle. Por eso nos dice que tenemos que ver en el hermano el rostro de Cristo, porque cada uno de nosotros se nos debe de notar esa plenitud de la fe, ese amor a Cristo. Por eso decía Santiago, con obras, con contemplación, ¿sí? Con obediencia, con fidelidad, con entrega, con servicio. Eso es lo más importante. Les quiero pedir, no sé cómo me voy a regresar ahorita, pero bueno, a ver si me puedo regresar. Ahorita hacemos la oración, pero les quiero pedir, una tarea. Les había encargado de tarea, les encargué de tarea, Mateo 13, ¿se acuerdan? Mateo 13 del 18 al 23. Ya no tenemos tiempo de ver cómo La leer parábola la del palabra de sembrador. Dios. Cómo leer, sí, ahí nos va a ir diciendo cómo leer la palabra de Dios, pero les voy a encargar, si se puede, tenemos tiempo para la próxima semana, pero para la próxima semana les voy a encargar esta tarea. ¿Cuál es la tarea? Que impriman esta última hoja, donde viene todos los 27 libros del Nuevo Testamento. Y me van a buscar en su Biblia cómo se abrevian, porque ya no vamos a escribir todo Mateo, todo Filemón, Primera Tesalonicenses, no, vamos a ir abreviando cada uno de los libros. Entonces vamos a ver cómo abreviamos cada libro para tener mayor conocimiento de eso. ¿Cómo ven? Sí, para que me hagan favor de imprimirme esa hoja. ¿Sí? Déjeme ver si me puedo regresar, pero no sé cómo, a ver si puedo regresarme ahorita aquí a la oración del abandono para poder, vamos a decir todos, por favor, la oración del abandono. Oye, creo que vi que Rosy está en el hospital. Rosita, no, Sí. Rosita está tomando su quimio. La quimio, Y desde allá está Rosita hermosa viéndonos, ¿verdad, Rosita?
Sí, Nati, gracias. Saludos a No, todas. Dios la bendiga. aquí está Rosita. Aquí está bien hermosa porque hoy le toca recibir su quimio y no deja de escuchar la palabra de Dios, no deja de estar en comunión con sus hermanos en Cristo, con cada uno de ustedes. Eres Bendito Dios. ejemplo, Rosy. Sí. Eres ejemplo. Gracias, gracias. Saludos, saludos. Adiós. Padre, me pongo en tus manos. Haz Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres Padre. Amén. Tete, qué gusto, Tete. Hola. Ay, hola. Marichuy, ahora sí los puedo ver. No tiene Hola, sonido, hola. Tete. Luego que Tete me escriba, por favor. Sí, te iba a escribir Collito para inscribirla, sí. Nati, Pues no sé, sí, perdón. díganme. Ay, Sí. perdón, no sé qué. Yo, Juanita. Ah, Juanita, es que Sí, no sí. logro ver a todo mundo, discúlpenme. Sí. No, al contrario, gracias. También a mí me gusta mucho así como lo que le gusta a Eloís. Me gusta donde hemos leído también que dice que cuando lleguemos a Jesús también nos va a decir Jesús. Ya mi madre me había hablado. Ha hablado mucho de ti. Ay, sí, Sí. también me encanta Cuando eso. lleguemos, Cuando hola, te va a lleguemos. decir, hola, ya mi mamá me había hablado mucho de ti. Sí. Pues no sé, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo se han sentido? Fabi, ya te estoy viendo por aquí. No tiene sonido, Fabi. No tiene, Perdón, sí, aquí estamos, sí, corriéndole, pero gracias a Dios, todo muy bien. Pues no, pues son muchas cosas que va uno reflexionando, conociendo, cambiando también, porque los conceptos ya son muy diferentes y pues sobre todo llega más al corazón y creo también pues una conciencia más plena de todas estas bendiciones y la gracia de Dios por medio tuyo. Muchas gracias. No, hombre, gracias. Ahora sí, Tete, y ahora sí ya. Listo, ya. Listo. Me estoy Oye, estrenando no, en Zoom, por eso no le atino a muchas cosas, pero ahí voy poco a poquito. Nati, Muchas hoy gracias. no escuchamos la voz de Alfredo, tu hermano, por ahí lo veo. Alfredo, te quieren escuchar, Alfredo, que cómo te has sentido. No, pues gracias a Dios muy bien. Ahí poco a poco también entendiéndole a cómo se da la palabra de Dios y poquito a poquito, pero gracias a Dios me ha servido mucho y ahí vamos. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Si alguien más de los nuevos, él es mi hermano. Adrianita Guzmán. Di algo, Adrianita. Adrianita. ¿No tiene sonido, Adrianita? Perdón, lo tenía en silencio porque como aquí está mi mascota a un lado, hace mucho ruido. No, pues agradecerte, Nati, por tu tiempo que nos aportas. La verdad, yo poco a poco he ido asimilando, son muchas cosas nuevas para mí, pero estoy encantada. Muchas gracias. Ay, qué bueno, qué bueno. Pues la idea, no crean que yo sé mucho de ninguna manera. Lo importante es que aprender del Señor nos lleva toda la vida. Por eso les decía, aprender de la Sagrada Escritura es manejando la Sagrada Escritura. A mí lo que me interesa, como les dije el 26 de agosto, dos cosas. Número uno, primero ser discípulo. Discípulo significa llamado. Hoy ha sido llamado. Hoy hemos sido llamados. Pero no debemos quedarnos ahí, que debemos ser como las samaritanas, debemos de llegar a ser apóstoles, es decir, enviados. Marcos 16:15 dice, vayan y proclamen a todo mundo el evangelio, vayan, no se queden con ese gran tesoro, sino que vayamos
a compartir la palabra. Lo que me interesa mucho a mí no es tanto la acumulación de tanta información, sino que tu corazón palpite, que tu corazón arda cuando escuches la palabra de Dios, que nos enamoremos del Señor y que poco a poco se nos note, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias, Gracias, Betty, te estoy viendo Natita. ya desde San Luis Potosí, Gracias. Betty, hermosa. Hola, gracias. Gracias a todos y primeramente Dios, nos vemos el próximo martes y ojalá puedan hacer la tarea, si pueden con Mateo, que no pudimos verlo ahorita, entonces es cómo leer la palabra con Mateo 13, que fue lo de la tarea pasada. Vamos a ir viendo la diferencia entre la lectura literal y la lectura espiritual. La tarea fue Mateo 13, del 18 al 23. Bueno, Padre amado, bendito, te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites reunirnos en tu nombre. Te pedimos, Espíritu Santo, que penetre en nuestro corazón para que podamos llevar tu palabra con alegría, con servicio, con fidelidad. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer evangelio vivo de tu palabra, Señor. Evangelio vivo, que lleguemos a todas partes donde nos encontremos. Ayúdanos, Padre Santo, para ti sea la gloria, el honor, la bendición. Te amamos, Padre bendito. Mamita María, cúbrenos con tu manto y tómanos de la mano para poder siempre caminar en el camino del Señor. Te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, chicos. Gracias, Natita. Dios los bendiga. Gracias, Nati. Bye. Gracias, Nati. Gracias. Dios, Sí. gracias. Collito, comunícate con Elisa, con Eloísa, por favor. Nati. Ok. Bye bye. Ay, ¿alguien está hablando? No sé quién. Bye bye. Ok. Dios los bendiga. Gracias. Y a todos bien sonrientes.